De pie en el pasillo de mármol del Tribunal de Justicia en el centro de Madrid, miré fijamente los documentos legales que temblaban en mis manos. Mis propios padres habían presentado una demanda, alegando que yo era mentalmente incapaz de heredar la fortuna de 10 millones de euros de mi abuela, 28 años de total indiferencia, y ahora querían mi dinero. Habían pasado décadas concentrados únicamente en mi hermano, Raúl, mientras yo me esforzaba trabajando en 3 empleos a la vez. Hoy, argumentaban que no podía gestionar responsablemente el vasto patrimonio de la abuela Leonor. La voz del juez resonó en el pasillo, llamando el número de mi caso. Entré en la sala, donde mis padres estaban sentados con un aire de suficiencia junto a su caro abogado, pero cuando el juez Herrera levantó la mirada y me vio la cara, su mazo cayó al suelo en absoluta incredulidad. Creciendo en el rico barrio de Salamanca, pronto aprendí que el afecto en la familia Morales era condicional. Mi padre, Javier, un exitoso ejecutivo de seguros, y mi madre, Carmen, una agente inmobiliaria, habían concentrado toda su energía en mi hermano, Raúl. Él era su estrella, 1.88 metros con una sonrisa perfecta, capitán del equipo de rugby de la escuela, y todo lo que siempre habían soñado en un hijo. Yo era un extra, un error que nunca supieron cómo manejar. Mientras Raúl recibió un Audi A3 nuevo para su 16º cumpleaños, yo recibí una conferencia sobre responsabilidad financiera. Cuando él necesitó 20.000 euros para su primer año en la Universidad Politécnica de Madrid, firmaron el cheque sin dudarlo. Cuando pedí ayuda para la matrícula de la universidad, me sugirieron que solicitara préstamos estudiantiles. Elena necesita aprender autosuficiencia, solía decir mi madre, ajustándose su collar de perlas con un gesto de desdén. Raúl tiene madera de líder. Necesita nuestra inversión para alcanzar su potencial. Antes de ir a la universidad, trabajé en una cafetería, reponiendo estanterías por las tardes y limpiando edificios de oficinas los fines de semana. Cada euro que ganaba se destinaba a mi educación en la Universidad Complutense de Madrid. Mis padres asistieron a todos los partidos de fútbol de Raúl, animándolo desde la línea de 50 metros con camisetas del equipo a juego. Nunca preguntaron por mis notas ni asistieron a mi graduación, pero al sentarme en la sala hoy, viendo el rostro del juez Tomás Herrera palidecer mientras me miraba fijamente, me di cuenta de que algo extraordinario estaba sucediendo. Algo que mis padres nunca podrían haber anticipado. La mano del juez tembló ligeramente mientras se quitaba las gafas de lectura. Su voz era apenas un susurro. Abogado, ¿podemos hacer una breve pausa? Necesito verificar cierta información en el expediente. Mis padres se miraron, visiblemente confundidos. Su abogado, Marco Santamaría, una celebridad legal en toda Madrid, con una tarifa de 500 euros por hora, estaba igualmente desconcertado. Señoría, estamos listos para continuar de inmediato, dijo Santamaría, su cabello plateado brillando bajo las luces fluorescentes. Mis clientes tienen pruebas contundentes de la incapacidad de la señora Morales para gestionar una herencia tan grande. El juez Herrera se puso de pie abruptamente, su toga negra ondeando. Receso de 15 minutos. La gente permaneció en sus asientos. Desapareció en su despacho, dejando una sala cargada de tensión y la creciente frustración de mis padres. Lo que no sabían, lo que nunca podrían haber imaginado, era que el juez Herrera me reconoció por una razón muy específica. 5 años antes, yo no era Elena Morales, una recién graduada de universidad luchando. Yo era Elena Soto Morales, la denunciante de la corrupción farmacéutica, la mujer que testificó ante las Cortes Generales sobre un escándalo de sobornos masivos que envió a docenas de ejecutivos a prisión federal, después de recibir amenazas de muerte de las poderosas corporaciones farmacéuticas cuyas prácticas ilegales expuse. Cambié legalmente mi nombre y desaparecí en un programa de protección de testigos. La tranquila vida que había construido trabajando como secretaria de registros médicos era mi refugio del caos que el heroísmo había traído a mi mundo. Mis padres estaban tan absortos en los logros de Raúl y su propio ascenso social que nunca se molestaron en seguir las noticias nacionales lo suficiente como para conectar a su hija olvidada con la valiente mujer que había acaparado los titulares durante meses. Pero el juez Herrera sí recordaba. Él era el juez federal que había protegido mi identidad durante la fase más peligrosa de mi testimonio. Había visto a los ejecutivos farmacéuticos intentar intimidarme. Me vio resistir amenazas que la mayoría de la gente no podría soportar y presenció mi inquebrantable dedicación a proteger a los pacientes de medicamentos mortales que las corporaciones sabían que eran peligrosos. Mientras el receso se alargaba, pude sentir la frustración de mis padres. Carmen revisaba constantemente su reloj con incrustaciones de diamantes mientras Javier tamborileaba impacientemente con los dedos sobre la superficie pulida de la mesa.
Esto es ridículo, le siseó mi madre a su abogado. Tenemos 3 evaluaciones psiquiátricas de expertos, todas que la declaran mentalmente inestable. Su problema con el juego por sí solo es suficiente para descalificarla de la herencia. Casi me río a carcajadas. ¿Problema con el juego? Habían inventado toda una historia de adicción para justificar robarme el dinero de mi abuela. Estas eran las personas que me criaron, y sabían tan poco de quién era yo en realidad que podían inventar mentiras tan flagrantes sobre mi carácter sin dudarlo. La verdad era que nunca había apostado ni siquiera 5 euros en mi vida. Mi abuela, Leonor, me había enseñado a ser frugal, práctica y reflexiva en cada decisión financiera. Ella fue la única adulta en mi infancia que se preocupó genuinamente por mi bienestar, escuchando mis sueños y fomentando mis estudios. Cuando el juez Herrera regresó al estrado, toda su actitud había cambiado. Se había ido la eficiencia rutinaria de un juez que maneja una disputa de herencia normal. En su lugar, había una gravedad de alguien que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo en su sala. Señoras y señores, dijo, con una nueva autoridad en su voz. Este caso implica circunstancias que requieren una revisión muy cuidadosa. Procederemos bajo procedimientos inusuales debido a factores que acabo de conocer. Mi padre se inclinó hacia adelante, la confusión marcada en su frente. Señoría, simplemente buscamos proteger los intereses de nuestra familia. Nuestra hija ha demostrado un juicio tan pobre que no es apta para gestionar una herencia tan grande. Los ojos del juez Herrera se posaron en mí con una extraña mirada de respeto. Señora Morales, por favor, acérquese al estrado para una conversación privada. Mientras me acercaba con piernas temblorosas, escuché a mi madre sisear a Santa María. ¿Qué está pasando aquí? Se suponía que esto iba a ser sencillo. La confianza de su abogado comenzó a resquebrajarse. Señoría, tal vez podamos acelerar esto. Mis clientes tienen amplia documentación que respalda su posición, pero el juez Herrera me hizo un gesto para que me acercara, y en ese momento, supe que la nueva vida que había construido estaba a punto de chocar violentamente con mi pasado. La pregunta era si me salvaría o destruiría todo lo que había construido desde que dejé el programa de protección de testigos. La ironía era perfecta. Mis padres, que pasaron años despreciándome como una hija inútil, habían demandado sin saberlo a alguien cuyo coraje e integridad habían sido probados en los tribunales más altos del país. Estaban a punto de descubrir que la hija que abandonaron había crecido para convertirse en una mujer capaz de enfrentarse a la corrupción en los niveles más altos. Pero la mayor conmoción aún estaba por llegar, y cambiaría todo lo que creían saber sobre mí y sobre la herencia que intentaban desesperadamente robar. Leonor Morales fue la única fuente de afecto en mi caótica infancia. Mientras mis padres estaban obsesionados con los logros de rugby de Raúl y su propio avance social, mi abuela construyó silenciosamente una relación conmigo que duró décadas y finalmente lo cambió todo. Cada sábado durante 23 años, conducía hasta la residencia Sol y Sombra para pasar tiempo con la mujer que realmente me crió en todos los sentidos importantes. Se había mudado allí no porque necesitara cuidados intensivos, sino porque se había cansado de la soledad de la gran mansión en el barrio de Chamartín después de la muerte de mi abuelo. Ángela, cariño, solía decir, dando palmaditas en el asiento junto a su cama. Cuéntame lo que leíste esta semana. A diferencia de mis padres, a quienes nunca les importó mi educación, la abuela Leonor escuchaba atentamente mis cursos universitarios. Había asistido a la Universidad de Salamanca en la década de 1950, especializándose en negocios en un momento en que las mujeres rara vez entraban en el mundo empresarial. Su aguda inteligencia había ayudado a mi abuelo a convertir una pequeña empresa de construcción en un imperio inmobiliario que abarcaba 3 provincias. En sus últimos meses, mientras mis padres decían que estaban demasiado ocupados con los preparativos de la boda de Raúl para visitarla con frecuencia, la abuela Leonor me confió secretos que, de hacerse públicos, habrían sorprendido a toda nuestra familia. La gente ve los 10 millones en mi testamento y piensa que eso es todo, dijo una tarde lluviosa, sus manos callosas agarrando las mías con una fuerza sorprendente. Pero eso es lo que quiero que vean, cariño. Las propiedades, las carteras, los activos comerciales, están todos ocultos en fideicomisos y estructuras corporativas que tu padre nunca podría desentrañar. ¿Por qué ocultarlo?, pregunté, genuinamente confundida por su secreto. La risa de Leonor fue agridulce y conocedora. Porque tus padres intentarían controlarme si supieran los números reales. Me pondrían en la residencia más barata que pudieran encontrar mientras se pelean por el dinero que ni siquiera estoy muerta para dejar. Ella tenía toda la razón. Javier y Carmen la visitaron exactamente 4 veces en su último año, y cada vez trajeron papeleo legal con la esperanza de que firmara sin leer.
Sugirieron trasladarla a una instalación subsidiada por el Estado que costaba 800 euros menos al mes, alegando que tenía mejores programas de entretenimiento. Pero lo más impactante se reveló 3 semanas antes de su muerte, cuando Leonor sacó un smartphone que nunca la había visto usar antes. Estuve grabando, confesó, mostrándome docenas de archivos de audio etiquetados con fechas y nombres. Tus padres no saben que sé más de tecnología de lo que creen. Esas grabaciones eran horribles. Horas de Javier y Carmen discutiendo cómo deshacerse de su hija inútil después de heredar el dinero de Leonor. Conversaciones detalladas sobre falsificar documentos, mentir a los médicos sobre su capacidad intelectual e incluso elegir un centro de cuidados de baja calidad para que decline más rápido. Querían acelerar las cosas, dijo Leonor en voz baja, con la voz cargada por el dolor de la traición. Mi propio hijo estaba calculando cuánto dinero se ahorraría en mis cuidados si moría 6 meses antes de lo previsto. Pero Leonor se había preparado para su codicia con la sabiduría de alguien que había pasado décadas superando a sus rivales de negocios. Oculta dentro del complejo lenguaje legal de su testamento, había una cláusula que ninguno de ellos se molestó en leer más allá de la primera página. Explicó que, si alguien impugnaba mi herencia a través de acciones legales, automáticamente perderían su propia herencia. Javier y Carmen recibirían cada uno 5 millones de euros de fideicomisos separados, pero en el momento en que presentaran la demanda, lo perderían todo. La belleza matemática era perfecta. Al intentar robar mis 10 millones de euros, perdieron sus propios 10 millones de euros. La codicia les iba a costar el doble de lo que esperaban ganar, y ni siquiera lo sabían porque eran demasiado arrogantes para leer el documento completo. ¿Pero por qué dejarme algo?, le pregunté. Podrías haberlo donado todo a la caridad y evitado este lío. Los ojos de Leonor brillaron con la picardía que la había convertido en una empresaria exitosa. Porque fuiste la única que me visitó sin pedir nada, cariño. Fuiste la única que heredó mis verdaderos valores en lugar de solo querer mi dinero. Ella tenía razón sobre el comportamiento predecible de mis padres. Apenas unas horas después de su funeral, se reunieron con el abogado testamentario y un asesor financiero, calculando la rapidez con la que podían obtener su herencia. No dedicaron tiempo al duelo, pero dedicaron una cantidad considerable a planificar cómo gastar el dinero que aún no tenían. Carmen había puesto un depósito en un crucero por el Mediterráneo y un Mercedes descapotable. Javier estaba mirando propiedades de inversión en la Costa del Sol y una membresía de club de golf que costaba más que el salario anual de la mayoría de la gente. Pero su mayor error fue subestimarme. Estaban tan fijos en la imagen de mí como la hija fracasada y luchadora que nunca se molestaron en investigar en quién me había convertido realmente. ¿No sabían que había testificado ante las Cortes Generales? ¿Que me había enfrentado a ejecutivos farmacéuticos multimillonarios? ¿O que había demostrado una capacidad para soportar la presión que los más débiles no podían? Sentada en esa sala, viendo sus sonrisas de suficiencia, mientras se preparaban para despojarme de mi herencia, no pude evitar pensar en las últimas palabras de Leonor para mí. Ángela, has demostrado tu valentía al enfrentarte a personas mucho más poderosas que tus padres. Esta herencia no es dinero, es justicia. Úsala para construir la vida que mereces, y no dejes que sus décadas de abandono te hagan dudar de tu valor ni por un minuto. La validación del juez Herrera fue la primera grieta en su estrategia legal cuidadosamente construida, pero no sabían cuántas sorpresas más les esperaban, o cuán espectacularmente su propia codicia estaba a punto de volverse en su contra. La mujer a la que despreciaban como un fracaso estaba a punto de mostrarles exactamente el poder que Leonor Morales había reconocido y cultivado, y su caro abogado estaba a punto de descubrir que algunas batallas no se ganan solo con dinero, especialmente cuando te enfrentas a alguien que ha demostrado su integridad a escala nacional. Cuando el juez Herrera nos llamó de nuevo a la sesión, pude ver la incomodidad comenzando a asomar en los rostros de mis padres, pero las verdaderas conmociones aún estaban por venir, y cada una golpearía más fuerte que la anterior. Marco Santamaría dominó la sala como un general observando el campo de batalla. Estaba seguro de que había ganado. Su traje de miles de euros estaba impecablemente cortado, su cabello plateado meticulosamente peinado, y su reputación de aplastar a la oposición en disputas de herencia era legendaria en todo el centro. Señoría, comenzó, su voz resonando con la autoridad de alguien que nunca había perdido un caso tan sencillo. Mis clientes tienen pruebas irrefutables de que la señora Morales es completamente incapaz de gestionar de forma responsable una herencia de 10 millones de euros. Señaló una pila de documentos de aspecto formal. Tenemos 3 evaluaciones psiquiátricas independientes que confirman una grave inestabilidad mental, adicción al juego documentada y un patrón de irresponsabilidad financiera, lo que pone en peligro todo este patrimonio. Vi a mis padres asentir con la cabeza a cada palabra,
sus expresiones una mezcla de satisfacción y apenas disimulada emoción. Carmen llevaba sus joyas más caras para la ocasión, unos pendientes de diamantes que valían más de lo que yo ganaba en 6 meses, un collar de perlas que perteneció a su madre y su juego de anillos de boda brillando bajo las luces fluorescentes de la sala. Javier se sentó más erguido en su asiento, exudando la confianza de un empresario de éxito que finalmente había resuelto un problema que lo había irritado durante décadas. Para ellos, esto era simplemente rectificar un error obvio en el juicio de Leonor. Santamaría continuó su presentación con un sentido del drama, levantando los documentos como pruebas en un juicio por asesinato. La doctora Elena Gómez, una respetada psiquiatra con 30 años de experiencia, diagnosticó a la señora Morales con depresión clínica y trastorno de ansiedad, lo que afecta significativamente su capacidad de juicio. Primera mentira. Nunca había conocido a la doctora Gómez en mi vida. La doctora Laura Rojas, una experta en psicología de la adicción, documentó el comportamiento de juego compulsivo de la señora Morales y su incapacidad para controlar el gasto. Segunda fabricación. La doctora Rojas era un nombre que encontraron en un directorio médico. Y el doctor Miguel Santos, un psicólogo forense especializado en evaluaciones de competencia, concluyó que la señora Morales presenta un riesgo significativo para sí misma y para otros si se le confía un gran activo financiero. Tercera invención completa. Habían creado una realidad alternativa completa de mi salud mental, seguros de que yo no tenía los recursos para refutar a sus testigos expertos. Pero mientras Santamaría hablaba, noté que el juez Herrera tomaba notas meticulosas. Su rostro mantenía una neutralidad judicial, pero lo vi mirarme con una expresión casi expectante. Es más, Santamaría se deleitaba cada vez más en su actuación. Mis clientes tienen pruebas grabadas de los patrones de comportamiento errático de la señora Morales, incluyendo cambios frecuentes de empleo, aislamiento social e incapacidad para mantener relaciones estables. Mi madre se inclinó ligeramente hacia adelante, añadiendo su propio toque dramático al espectáculo. Señoría, estamos desconsolados por la condición de Elena. Hemos intentado durante años que reciba ayuda, pero ella se niega al tratamiento. No podemos quedarnos de brazos cruzados mientras se autodestruye con esta herencia. La actuación fue perfecta. La voz de Carmen transmitía el tono exacto de preocupación maternal mezclada con desesperación. Si no la hubiera conocido durante 28 años, yo misma la habría creído. Javier asintió solemnemente, interpretando el papel del padre responsable y reacio. Leonor estaba vieja y senil en sus últimos meses. No tenía idea del deterioro mental de Elena. Creemos que habría hecho otros arreglos si hubiera conocido todos los hechos. El juez Herrera dejó su bolígrafo y revisó los documentos que Santamaría había presentado. La sala se quedó en silencio, roto solo por el zumbido de las luces fluorescentes y el ruido del tráfico que entraba por la calle. Finalmente, el juez dijo: «Señor Santamaría, estas evaluaciones psiquiátricas son bastante detalladas. ¿Cuándo se realizaron estos exámenes? Señoría, durante las últimas 6 semanas, queríamos asegurarnos de que las evaluaciones fueran lo más actuales y precisas posible. ¿Y la señora Morales estaba al tanto de estas evaluaciones? ¿Consintió en los exámenes?» El silencio de Santamaría se prolongó un poco más de lo habitual. Señoría, las evaluaciones se realizaron bajo procedimientos establecidos para la revisión de competencia. No era exactamente una mentira, pero tampoco era la verdad completa. Habían pagado a sus expertos para que diagnosticaran en base a suposiciones y resultados deseados, vigilándome, fotografiándome y observándome sin mi conocimiento. El juez Herrera se giró hacia mí. «Señora Morales, ¿tiene abogado defensor?» «No, señoría. Me represento a mí misma». La satisfacción de mis padres fue casi palpable. David susurró algo a Carmen que hizo que ella se tapara la boca para ocultar una sonrisa. Habían apostado a que yo no podría pagar un abogado de calidad, seguros de que la reputación y los recursos de Santamaría aplastarían cualquier intento de defensa por mi parte. «Ya veo», dijo el juez Herrera pensativamente. «Este tribunal se toma muy en serio los asuntos de competencia legal, especialmente cuando se trata de grandes herencias. Sin embargo, también estoy preocupado por el momento y el método de estas evaluaciones psiquiátricas». La confianza de Santamaría flaqueó casi imperceptiblemente. «Señoría, mis clientes han actuado con total transparencia y bajo la supervisión médica adecuada. Señor Santamaría, le pido que se acerque al estrado». Mientras el abogado avanzaba, la voz del juez se redujo a un susurro que no pude escuchar, pero vi cómo el rostro de Santamaría cambiaba de la suficiencia a la confusión, y luego a algo parecido a la ansiedad. Cuando regresó a su mesa, su aire de autosatisfacción se había desvanecido notablemente.
Señoría, dijo Santamaría, con menos convicción en su voz. Quizás podamos hacer una pausa para revisar algunas cuestiones de procedimiento. No es necesario, respondió el juez Herrera. Sin embargo, voy a requerir una verificación adicional de estas evaluaciones psiquiátricas antes de continuar. Las grietas comenzaron a mostrarse en la habitual compostura de mi madre. Señoría, tenemos 3 expertos independientes que confirman la condición de nuestra hija. ¿Qué más evidencia se necesita? La sonrisa del juez Herrera era críptica. Señora Carmen, este tribunal ha visto muchos casos que implican testimonios de expertos problemáticos. Quiero asegurarme de que todas las evaluaciones se hayan realizado bajo los estándares éticos y legales adecuados. Javier se inclinó para susurrar urgentemente al oído de Santamaría, pero su abogado estaba concentrado en sus notas, como si intentara resolver un rompecabezas sorpresa. Lo que ninguno de ellos sabía era que el juez Herrera había pasado su tiempo de descanso haciendo llamadas. Se había puesto en contacto con los Dres, Elena Gómez, Laura Rojas y Miguel Santos directamente. 2 de ellos nunca habían oído mi nombre, y el tercero había recibido 5.000 euros para escribir un informe basado únicamente en la información proporcionada por mis padres. Pero la verdadera conmoción aún no había llegado. Esa noche, mientras estaba sentada en mi pequeño apartamento revisando el testamento de Leonor e intentando prepararme para los procedimientos del día siguiente, mi teléfono sonó con una llamada que lo cambiaría todo. Señora Morales, soy Marco Santamaría. Creo que necesitamos discutir su caso en privado. Su voz no tenía el aire de autoridad que había tenido en la sala. En su lugar, sonaba como alguien que acababa de descubrir que su caso aparentemente sólido albergaba complejidades que no había previsto. ¿Qué quiere, señor Santamaría? Quiero hacer una oferta que podría ser de considerable beneficio para ambas partes. Sus padres me prometieron un gran bono si ganábamos este caso, 2 millones de euros de su herencia, pero estoy dispuesto a resolver el litigio a su favor si me paga 3 millones de euros. La desfachatez de la extorsión fue tal que casi me río. Este era el legendario Marco Santamaría, intentando extorsionar a la misma persona que había sido contratado para destruir. Si me negó, su voz se volvió fría y amenazante. Entonces me aseguraré de que este caso destruya algo más que su herencia, señora Morales. Tengo conexiones en la comunidad legal, y puedo asegurar que su reputación nunca se recuperará de las acusaciones que presentaremos. Juego, adicción, inestabilidad mental, irresponsabilidad financiera. Cuando termine, ningún empleador querrá contratarla. ¿Es eso una amenaza, señor Santamaría? Es una promesa. Págueme 3 millones de euros, o me aseguraré de que lamente esta conversación por el resto de su vida. Cuando colgué, me di cuenta de que no solo me enfrentaba a mis padres, me enfrentaba a un sistema legal corrupto, donde los abogados inventarían pruebas y amenazarían con extorsión para enriquecerse. Pero Marco Santamaría cometió un grave error de juicio. Había amenazado a alguien que ya había demostrado la voluntad de enfrentarse a una corrupción mucho mayor de lo que él podía imaginar. Los ejecutivos farmacéuticos a los que me enfrenté habían amenazado mi vida, no solo mi reputación. Funcionarios del gobierno habían intentado silenciarme con presiones políticas que habrían acabado con la carrera de la mayoría de la gente. Abogados corporativos con recursos ilimitados pasaron meses intentando desacreditar mi testimonio y arruinar mi reputación. Si pude sobrevivir a todo eso y aún así decir la verdad ante las Cortes Generales, Marco Santamaría y mis codiciosos padres estaban a punto de descubrir exactamente a qué tipo de adversaria se habían enfrentado. La batalla acababa de comenzar, y no sabían cuántos aliados estaba a punto de encontrar, o cuán espectacularmente su propia codicia y corrupción estaban a punto de ser expuestas. A la mañana siguiente, Sara Martín me encontró en la cafetería del tribunal, sentada mirando una taza de café que apenas podía pagar mientras revisaba documentos legales que apenas entendía. Ella era todo lo que Marco Santamaría no era: joven, idealista y más dedicada a la justicia que a sus honorarios por hora. Señora Morales, soy Sara Martín, abogada de la Asociación de Asistencia Legal de Madrid. Leí sobre su caso en el boletín legal de ayer y me gustaría ofrecerle mi ayuda. Tendría unos 30 años, con el pelo oscuro recogido en una pulcra cola de caballo y ropa claramente comprada en grandes almacenes en lugar de boutiques. Su maletín era de cuero desgastado en lugar de metal brillante, y sus zapatos mostraban las rozaduras de alguien que caminaba por todas partes en lugar de ser transportado en coches de lujo. No puedo pagar un abogado, confesé, avergonzada por la verdad, pero sin querer mentir sobre mi situación financiera. La sonrisa de Sara fue cálida y genuina. Esa es exactamente la razón por la que existen organizaciones como la mía. Su caso tiene algunos elementos inusuales que me preocupan profesionalmente, y creo que se está enfrentando a desafíos que nadie debería tener que soportar solo.
Se sentó frente a mí y sacó una pila de papel amarillo con escritura ordenada. He estado investigando los casos recientes de Marco Santamaría y he notado algunos patrones preocupantes. Retractación de testimonios de expertos, evaluaciones psiquiátricas que nunca se realizaron correctamente y acuerdos financieros que lindan con la extorsión. Mi corazón comenzó a acelerarse. ¿Qué tipo de acuerdos financieros? Honorarios de contingencia que eran esencialmente sobornos, bonificaciones que dependían de resultados específicos, y en un caso, un abogado exigió dinero de ambas partes en una disputa de herencia. La cara de Sara se puso seria. ¿Santamaría se ha puesto en contacto con usted directamente sobre algún acuerdo privado? Le conté sobre la llamada telefónica, observándola tomar notas meticulosas y ocasionalmente murmurar palabras que sonaban como imprecaciones legales. Eso es extorsión clásica, dijo finalmente, y nos da una ventaja que antes no teníamos. Pero primero, necesitamos entender exactamente qué pruebas creen sus padres que tienen en su contra. Durante las siguientes 2 horas, Sara me guió a través de cada documento que Santamaría había presentado, explicando la jerga legal y ayudándome a comprender cómo habían construido su caso. Estas evaluaciones psiquiátricas son una invención, afirmó. Me puse en contacto con los 3 médicos anoche. 2 de ellos nunca te conocieron, y el tercero admitió que le pagaron para escribir un informe basado únicamente en la información proporcionada por tus padres. ¿Podemos probarlo en los tribunales? Absolutamente. Pero esa ni siquiera es nuestra evidencia más fuerte. Los ojos de Sara brillaron con la satisfacción de alguien que acaba de encontrar una pieza clave de información. Cuéntame sobre los últimos meses de tu abuela en la residencia. Le conté sobre mis visitas semanales. La mente aguda de Leonor, a pesar de su fragilidad física, y las conversaciones que compartimos sobre las finanzas familiares y la justicia. ¿Alguna vez grabó alguna conversación con tus padres? Contuve la respiración. ¿Cómo sabes eso? Sara sacó su teléfono y me mostró un documento legal que nunca había visto. El abogado testamentario de tu abuela se puso en contacto conmigo esta mañana. Resulta que Leonor Morales dejó instrucciones detalladas para que se publicaran estas grabaciones si alguien impugnaba tu herencia a través de un litigio. La calidad del audio era sorprendentemente clara. Leonor había escondido su smartphone detrás de un ramo de flores, grabando horas de conversaciones con Javier y Carmen que revelaban la extensión de su codicia e insensibilidad. Ella nos está costando 800 euros más de lo necesario al mes. Se escuchó claramente la voz de mi padre. Hay residencias públicas que la satisfarían perfectamente. Cuanto antes se mude, más rápido decaerá, agregó mi madre. Estos lugares caros solo mantienen a la gente viva más de lo necesario. Sara y yo escuchamos conversación tras conversación, pintando una imagen devastadora de abuso de ancianos, manipulación financiera y una total indiferencia por el bienestar de Leonor. Pero la grabación más dañina se realizó solo 2 semanas antes de la muerte de Leonor, cuando mis padres la visitaron y le entregaron papeles que claramente esperaban que firmara sin leer. Necesitamos que actualices tu testamento, dijo Javier en la grabación. Elena no puede manejar una gran responsabilidad. Nunca ha tenido un trabajo estable, nunca ha mantenido una relación seria, y ha desarrollado algunos comportamientos preocupantes que nos tienen muy ansiosos. La voz de Leonor era débil pero firme. ¿Qué comportamientos preocupantes? ¿El problema con el juego? Carmen mintió sin problemas. Ha estado ocultando deudas y nos preocupa que despilfarre tu patrimonio en inversiones arriesgadas o gastos frívolos. Ya veo, respondió Leonor, sin inflexión en su voz. ¿Y crees que Raúl sería una opción más responsable? Raúl se ha establecido, continuó Javier. Está casado, estable, exitoso en los negocios, entiende el valor del dinero y la importancia del patrimonio familiar. Lo que mis padres no sabían era que Leonor ya conocía la verdad de mi identidad como Elena Soto Morales. Había conectado los puntos entre mi ausencia de 5 años y el escándalo de corrupción farmacéutica que había sacudido a la nación. Antes de que haga cualquier cambio, dijo la voz grabada de Leonor con cuidado, quiero entender mejor la situación de Elena. ¿Tiene algún diagnóstico oficial de los problemas de juego que están describiendo? La pausa en la grabación fue incómoda antes de que mi madre respondiera. Bueno, no hay un diagnóstico oficial, pero sus comportamientos son bastante claros para nosotros. Ya veo, dijo Leonor de nuevo. ¿Y esas deudas que mencionaste, de qué cantidad estamos hablando? Otra pausa. No tenemos las cifras exactas, admitió Javier, pero nos preocupa la tendencia. Sara detuvo la grabadora y me miró con una expresión de admiración. Tu abuela es un genio. Los hizo admitir en la grabación que no tenían pruebas de ninguna de las acusaciones sobre ti, pero las grabaciones contenían revelaciones aún más impactantes. Horas de Javier y Carmen discutiendo cómo falsificar firmas en documentos de seguros.
cómo convencerían a los médicos de que ella estaba mentalmente incapacitada y cómo se desharían de su hija inútil una vez que tuvieran el control de la herencia. Hay pruebas suficientes aquí para presentar cargos por abuso de ancianos, explicó Sara. Pero esa ni siquiera era la parte más impactante. Sacó otro documento que hizo que mi mano temblara al leerlo. Tu abuela descubrió que tus padres habían estado malversando fondos del fideicomiso de tu hermano, falsificando gastos de negocios y ocultando activos para evadir impuestos. Contrató a un detective privado para documentarlo todo. El fraude financiero era masivo y sofisticado. Javier había estado malversando fondos del fondo universitario de Raúl durante más de 3 años, reemplazando el dinero con extractos bancarios falsificados que mostraban saldos saludables. Carmen había estado cargando gastos personales a su negocio inmobiliario, incluyendo vacaciones, joyas y reparaciones de casas que no tenían nada que ver con su trabajo. Se enfrentan a posibles cargos federales que podrían llevar a décadas de prisión. Sara continuó. El litigio de herencia es en realidad un intento desesperado de recuperar el dinero que necesitan para pagar lo que robaron antes de que alguien descubra sus crímenes. Todo encajó con una claridad aterradora. Mis padres no solo eran codiciosos, eran criminales que habían estado robando durante años y contaban con la herencia de Leonor para encubrir sus delitos. Pero había una sorpresa más. Pasé anoche investigando tu pasado, y creo que sé por qué el juez Herrera reaccionó de esa manera cuando te vio. La nueva identidad que había construido cuidadosamente estaba a punto de chocar con mi pasado de una manera que nunca había anticipado. La pregunta era si revelar la verdad sobre Elena Soto Morales salvaría mi herencia o destruiría la tranquila vida que había construido. Pero al mirar el rostro decidido de Sara y escuchar la voz grabada de Leonor defendiéndome de las mentiras de mis padres, me di cuenta de que algunos secretos debían ser expuestos. Leonor había pasado sus últimos meses reuniendo pruebas, no solo para proteger mi herencia, sino para exponer la corrupción que había envenenado a nuestra familia durante años. La batalla estaba a punto de cambiar drásticamente a mi favor, pero la guerra estaba lejos de terminar. Marco Santamaría y mis padres no tenían idea del tipo de pruebas que enfrentaban o cuán espectacularmente su propia codicia estaba a punto de volverse en su contra. A medida que la evidencia se acumulaba en su contra, la confianza de Javier y Carmen comenzó a desvanecerse como maquillaje caro bajo luces cálidas. Los observé a través de la ventana de la sala mientras estaban en el estacionamiento, discutiendo con gestos cada vez más frenéticos, mientras Marco Santamaría caminaba cerca, con el teléfono pegado a la oreja, aparentemente haciendo una serie de llamadas desesperadas. La noche anterior, Sara había pasado todo el tiempo presentando una demanda tras otra, cada una más condenatoria que la anterior. Las evaluaciones psiquiátricas fraudulentas, las grabaciones de conversaciones y la evidencia de fraude financiero habían convertido su caso de herencia seguro en un potencial desastre criminal. Están en pánico, comentó Sara, mirando a mis padres a través de la ventana. La gente comete errores estúpidos cuando está desesperada, y tus padres están a punto de volverse muy estúpidos, muy rápido. Ella tenía razón. Durante las siguientes 48 horas, Javier y Carmen se embarcaron en una campaña de soborno y amenazas que habría sorprendido a los señores del crimen organizado por su ilegalidad flagrante. Primero, se acercaron a la secretaria de la corte con un sobre de 5.000 euros en efectivo, pidiéndole que extraviara accidentalmente algunas de las pruebas que Sara había presentado. La secretaria, una mujer llamada Dolores Torres, que había trabajado en el sistema judicial durante 30 años, informó inmediatamente del intento de soborno a la seguridad de la corte. Luego, intentaron intimidar a Sara directamente. Carmen apareció sin previo aviso en la oficina de Sara, ofreciéndole 50.000 euros en honorarios de consultoría si se retiraba de mi caso. Cuando Sara se negó y amenazó con llamar a seguridad, mi madre cambió de táctica. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo Carmen, su voz reducida a un susurro amenazante. «Mi marido tiene conexiones en esta ciudad. Una llamada de él podría acabar con tu carrera para siempre. ¿Vale la pena arruinar tu futuro por defender a esa chica patética?» Sara grabó toda la conversación en su teléfono, añadiendo intimidación de testigos a la creciente lista de cargos que mis padres enfrentaban. Pero su acto más desesperado ocurrió el jueves por la tarde, cuando Raúl apareció de repente en el tribunal. No había visto a mi hermano en más de 2 años, y mi suposición inicial fue que venía a apoyar el argumento de mis padres en mi contra. Raúl Morales siempre fue todo lo que mis padres quisieron: alto, apuesto, exitoso y totalmente dedicado a la visión de la perfección familiar que perseguían. Su boda hace 3 años había sido un evento social que costó más que la mayoría de las casas, con Carmen organizando cada detalle
para mostrar la riqueza y el estatus de su familia. Me preparé para otro recordatorio doloroso de lo mucho que había decepcionado a la familia Morales. Pero cuando Raúl entró en la sala de conferencias del tribunal, donde Sara y yo nos preparábamos para la audiencia del día siguiente, su expresión no era la que esperaba. «Ángela», dijo en voz baja, su voz pesada con algo que sonaba a vergüenza. «Necesito hablar contigo sobre lo que han estado haciendo nuestros padres». «No entiendo», respondí con cautela. Raúl se sentó frente a nosotras y sacó una carpeta gruesa llena de extractos bancarios, documentos legales y copias de cheques. «He estado investigando las finanzas de mi familia durante los últimos 6 meses. Descubrí algunas cosas que creo que necesitas saber». Sara se inclinó, su instinto de abogada en alerta máxima. «¿Qué cosas?» «Mis padres me han estado robando durante años», dijo Raúl sin rodeos. «Mi fondo universitario, mi fideicomiso, incluso el dinero que el abuelo Morales me dejó cuando murió. Tomaron más de 400.000 euros y lo reemplazaron todo con extractos bancarios falsificados que mostraban saldos saludables». La verdad me golpeó. Raúl había sido su favorito, el hijo perfecto, el que recibió toda su atención e inversión. Si le habían robado a él, su situación financiera era peor de lo que habíamos imaginado. «¿Cómo lo descubriste?», preguntó Sara, anotando. «Mi esposa, Sofía, quería comprar una casa», explicó Raúl. «Cuando fuimos al banco a retirar el pago inicial del fideicomiso, nos dijeron que la cuenta estaba casi vacía. Pensé que era un error hasta que investigué más a fondo». Nos mostró documento tras documento, probando el robo sistemático. Javier había falsificado la firma de Raúl en los recibos de retiro, transfiriendo el dinero a cuentas controladas por mis padres y creando informes de inversión falsos que mostraban grandes ganancias sobre dinero que ya no existía. «Le robaron a su propio hijo», dije, todavía tratando de comprender la magnitud de su traición. «Es peor», continuó Raúl. «Contraté a un detective privado para rastrear a dónde fue el dinero. Lo usaron para pagar las deudas de juego que mi padre había acumulado durante los últimos 5 años. La ironía era asombrosa. Me acusaban de tener un problema con el juego mientras mi propio padre perdía secretamente cientos de miles de euros en casinos en todo Madrid y la Costa del Sol». Raúl explicó que Carmen no sabía nada de las apuestas. Ella pensó que habían tomado malas decisiones de inversión, pero mi padre había estado volando a Marbella 2 veces al mes durante 3 años, alojándose en suites de lujo y gastando el dinero suficiente para comprar una casa. La pluma de Sara voló sobre su libreta. «Esto explica su desesperación por la herencia. Necesitan los 10 millones de Ángela para reemplazar el dinero que te robaron». Raúl asintió sombríamente. «Pero hay más. También descubrí que habían estado planeando este litigio durante meses, desde que se enteraron del testamento de la abuela Leonor. Le pagaron a Marco Santamaría más de 200.000 euros, dinero que robaron de mis cuentas». «¿Por qué nos cuentas esto?», pregunté, genuinamente confundida por su motivación. Mi hermano me miró con una expresión que nunca había visto, algo que podría haber sido respeto mezclado con arrepentimiento, porque en los últimos 2 días, escuché las grabaciones que el equipo de Sara proporcionó a las fuerzas del orden. Escuché a nuestros padres conspirar para abusar de una anciana que nos amaba. Los escuché planear robar a alguien que nunca les hizo daño. Y los escuché hablar de su hija inútil, de maneras que me revolvieron el estómago. Se detuvo, su voz cargada de emoción. «Ángela, sé que nuestros padres te trataron terriblemente mientras crecías. Yo estaba tan centrado en su aprobación que nunca te defendí cuando debería haberlo hecho. Los dejé hacerte sentir que no valías nada, cuando la verdad es que eres la única persona en esta familia que sigue siendo buena». Sara y yo nos miramos, ambas reconociendo la inmensa importancia de lo que estaba sucediendo. «Quiero testificar en su contra», dijo Raúl con firmeza. «Quiero proporcionar pruebas de sus crímenes financieros, el abuso de ancianos y las mentiras sistemáticas que dijeron sobre tu carácter». «Raúl», dije con cautela, «testificar en su contra podría destruir tu relación con nuestros padres para siempre». Su risa fue amarga pero determinada. «Destruyeron nuestra relación en el momento en que decidieron robarme para financiar su ataque contra ti. Ya no quiero ser su favorito si eso significa verlos lastimar a personas inocentes». Mientras discutíamos las ramificaciones del testimonio de Raúl, me di cuenta de que el plan de Leonor había sido aún más astuto de lo que había imaginado. Ella sabía que la verdad sobre la naturaleza de mis padres finalmente saldría a la luz, y había establecido el testamento para asegurar que la justicia se hiciera cuando sucediera. Pero las revelaciones más impactantes aún estaban por venir. La investigación de Raúl había descubierto pruebas que podrían convertir esta disputa de herencia en un caso criminal federal. Y mis padres no tenían idea de que su desesperación los había puesto en riesgo de ser procesados y pasar décadas en prisión.
El favorito al que mimaron durante 30 años estaba a punto de convertirse en el testigo que arruinaría sus vidas. Y la hija a la que despreciaban como sin valor estaba a punto de ser reivindicada de una manera que sorprendería a todos los involucrados en el caso. El drama en el tribunal estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande que una simple disputa de herencia. Estaba a punto de convertirse en un juicio que se había estado gestando durante décadas. La audiencia final comenzó en una fría mañana de octubre, con una tensión tan palpable que incluso los reporteros judiciales experimentados dejaron de teclear. Marco Santamaría llegó con 3 abogados más, claramente dándose cuenta de que su caso había escalado de una simple disputa de herencia a algo que se parecía a una defensa criminal. Pero la primera sorpresa de la mañana provino de una fuente inesperada. «Señoras y señores», declaró el juez Herrera, «necesito abordar un posible conflicto de intereses que acabo de recibir. Tras una revisión más exhaustiva de este caso, descubro que tengo conocimiento previo de una de las partes que podría afectar mi imparcialidad». Mis padres se miraron confundidos. Santamaría se inclinó, sintiendo una oportunidad para retrasar los procedimientos que claramente iban en contra de sus clientes. «Señoría», dijo, «si hay alguna duda sobre el sesgo judicial, tal vez deberíamos solicitar una prórroga para permitir una revisión adecuada de estos conflictos». La sonrisa del juez Herrera era enigmática. «Señor Santamaría, no creo que una prórroga sea necesaria. Me recusaré de este caso y le pediré a la jueza María Soler que se haga cargo de los procedimientos». La puerta de la sala se abrió y una mujer de unos 50 años entró con una presencia que exigía atención inmediata. La jueza Soler tenía el pelo canoso, ojos penetrantes detrás de gafas con montura metálica, y era conocida en toda Madrid por manejar casos complejos que involucraban delitos financieros y abuso de ancianos. «Señoría», dijo Carmen, su voz cargada de pánico, «objetamos este cambio inusual en la supervisión judicial». La jueza Soler se sentó en el estrado con la compostura de alguien que había manejado situaciones mucho más complejas que una disputa de herencia. «Señora Morales, la recusación de un juez es un procedimiento estándar diseñado para garantizar la equidad. Su objeción está registrada, pero es denegada». Sara se inclinó y me susurró, «Esto es literalmente perfecto para nosotras. Soler se especializa en exactamente el tipo de crímenes que tus padres han cometido». La jueza Soler revisó el expediente con una velocidad notable, haciendo preguntas aclaratorias ocasionales sobre las pruebas y el testimonio. Después de 30 minutos, levantó la cabeza con la expresión de alguien que ya había visto esto antes. «Antes de que continuemos con los asuntos de herencia», anunció, «necesito abordar varias acusaciones graves que han salido a la luz durante estos procedimientos. Señor y señora Morales podrían enfrentar cargos federales por fraude, abuso de ancianos y soborno de funcionarios judiciales». La cara de mi padre se puso tan pálida que pensé que se iba a desmayar. Carmen agarró el borde de la mesa con los nudillos blancos, sus anillos de diamantes brillando bajo las luces de la sala mientras sus manos temblaban. «Señoría», dijo Santamaría con desesperación, «mis clientes están aquí para una disputa de herencia, no para cargos criminales. Señor Santamaría, sus clientes están aquí porque presentaron una demanda basada en pruebas inventadas mientras cometían simultáneamente múltiples delitos graves. Este tribunal se toma muy en serio tales asuntos». La jueza Soler hizo una señal hacia la parte trasera de la sala y me giré para ver a 2 agentes de la Policía Nacional con trajes oscuros parados cerca de la entrada. Los agentes Patricia Torres y Miguel Soto estaban investigando delitos financieros relacionados con el abuso de ancianos, y la evidencia de Raúl coincidía perfectamente con su investigación en curso. «Sierra Morales», declaró la agente Torres, «quedan arrestados por conspiración para cometer fraude, abuso de ancianos y soborno de un funcionario federal». El caos que siguió fue sin precedentes. Carmen comenzó a sollozar, su maquillaje cuidadosamente aplicado corriéndose por sus mejillas mientras insistía en su inocencia. Javier se sentó en un silencio aturdido, aparentemente incapaz de creer que su robo cuidadosamente planeado había fracasado tan espectacularmente. «Esto no puede ser», sollozó Carmen. «Somos gente respetable, somos pilares de la comunidad. No pueden arrestarnos basándose en las mentiras de una hija con problemas mentales y pruebas inventadas». El agente Soto se acercó con esposas, su voz tranquila y profesional. «Señora, está siendo detenida en base a una confesión grabada, actividad de fraude financiero documentada y soborno en presencia de múltiples funcionarios judiciales». Santamaría se apresuró a recoger su maletín, claramente tratando de distanciarse de los clientes que acababan de volverse tóxicos para su carrera. «Señoría, solicito retirarme como representante legal de estos acusados». «Permitido», respondió la jueza Soler con frialdad.
Señor Santamaría, también se le pedirá que permanezca para ser interrogado sobre su propia conducta en este asunto. El rostro del famoso abogado palideció cuando se dio cuenta de que su extorsión en mi contra había sido grabada y reportada al Colegio de Abogados. Su brillante carrera estaba a punto de terminar en desgracia, arruinada por su propia codicia y exceso de confianza. Mientras los agentes de la Policía Nacional se llevaban a mis padres esposados, Raúl se levantó de su asiento silencioso. Señoría, dijo, tengo evidencia adicional de los crímenes financieros de mis padres que podría ser relevante para el procesamiento federal. La jueza Soler asintió con aprobación. Señor Raúl Morales, su cooperación con las fuerzas del orden está registrada y se agradece. Con mis padres bajo custodia y su abogado en desgracia, la audiencia de herencia continuó con una eficiencia notable. Sara presentó el testamento de Leonor, las grabaciones que probaban su competencia mental y la evidencia de las falsas declaraciones de mis padres sobre mi carácter. Señora Morales, dijo la jueza Soler, no solo encuentro ninguna evidencia que respalde las afirmaciones de su incompetencia mental, sino que estoy impresionada por el coraje y la integridad que ha demostrado a lo largo de esta terrible experiencia. Hizo una pausa para revisar las notas que el juez Herrera le había dejado para su revisión. Además, este tribunal ha tomado conocimiento de que usted es Elena Soto Morales, la denunciante de la industria farmacéutica cuyo testimonio ante las Cortes Generales condujo a la condena de docenas de ejecutivos corporativos por poner en peligro la salud pública. La revelación causó un murmullo en la sala llena. Los reporteros de noticias locales, que originalmente vinieron a cubrir una disputa de herencia de rutina, de repente se dieron cuenta de que estaban presenciando algo mucho más significativo. La jueza Soler continuó. Su voluntad de arriesgar su propia seguridad para proteger a los pacientes de medicamentos peligrosos demuestra exactamente el carácter y el juicio requeridos para gestionar responsablemente un gran activo financiero. La ironía era perfecta. Mis padres me habían demandado, alegando incompetencia mental, solo para descubrir que yo había demostrado mi competencia bajo las circunstancias más extremas. Este tribunal no solo confirma la herencia de la señora Morales, declaró la jueza Soler, sino que también le concede 5 millones de euros adicionales en daños punitivos de los activos que el señor y la señora Morales intentaron ocultar a las autoridades fiscales. La cláusula oculta en el testamento de Leonor había funcionado exactamente como mi abuela había previsto. Al impugnar mi herencia, mis padres habían renunciado a sus propias herencias, pero la jueza Soler fue más allá, incautando el dinero que habían escondido en cuentas offshore y bancos suizos. Además, continuó, el señor y la señora Morales deberán reembolsar los 400.000 euros que malversaron del fideicomiso de su hijo. Con intereses y sanciones, Raúl recuperaría su dinero. Mis padres se enfrentarían a décadas en prisión federal, y yo heredaría lo suficiente para construir la vida que Leonor siempre quiso para mí. Pero el momento más satisfactorio llegó cuando la jueza Soler se refirió a las ramificaciones más amplias del caso. Este tribunal rara vez es testigo de un ejemplo tan claro de justicia administrada a través de la planificación cuidadosa de una persona que entendió la verdadera naturaleza de todos los involucrados. El testamento de Leonor Morales no era simplemente una distribución de activos, fue una prueba de carácter que reveló la verdad sobre cada miembro de su familia. Cuando la audiencia terminó y los reporteros se apresuraron a preguntar sobre la conexión farmacéutica, me di cuenta de que el regalo final de Leonor no había sido dinero. Fue la oportunidad de probar mi valor a las personas que pasaron décadas subestimándome. La mujer a la que despreciaban como un fracaso acababa de heredar 15 millones de euros. Y aunque la codicia les había costado su libertad, su reputación y todas las posibilidades de la jubilación cómoda que anhelaban, la justicia se había servido de una manera que ni siquiera Leonor podría haber anticipado. Pero la victoria más importante aún estaba por llegar. Tuve la oportunidad de usar esta herencia para construir algo significativo y duradero, algo que honrara a la mujer que creyó en mí cuando nadie más lo hizo. 6 meses después de la sentencia que lo cambió todo, estoy parada en el hall de mármol del recién inaugurado Instituto Leonor Morales para la protección del denunciante, viendo cómo se desvela una placa que revela el rostro sonriente de mi abuela fundido en bronce. La transformación es asombrosa. Utilizando la herencia y los daños punitivos, compré un edificio histórico en el centro de Madrid y lo transformé en un centro de apoyo integral para aquellos que se atreven a arriesgarlo todo para exponer la corrupción y proteger el interés público. Señora Morales, me dice la doctora Sofía Pérez, la primera directora del instituto. Hemos recibido solicitudes de apoyo de más de 200 denunciantes en todo el país. El instituto ha proporcionado todo lo que necesité en mi propia lucha contra la corrupción farmacéutica.
desde representación legal y servicios de seguridad hasta asesoramiento psicológico y apoyo financiero para aquellos cuyas carreras han sido destruidas por el coraje de decir la verdad. Raúl ha utilizado su fideicomiso recuperado exactamente como Leonor hubiera querido. La Fundación Raúl Morales para la Prevención del Abuso de Ancianos se ha convertido en una de las organizaciones de defensa más efectivas en Madrid, ayudando a las familias a identificar y procesar casos de explotación financiera de parientes mayores. Sigo pensando en lo que diría la abuela si pudiera ver todo esto, dice Raúl, de pie junto a mí frente al mural conmemorativo de Leonor. Nuestra relación ha cambiado por completo. El favorito, que una vez fue el mayor orgullo de nuestros padres, se ha convertido en un verdadero cruzado por la justicia, utilizando sus conexiones comerciales e influencia social para luchar contra los mismos tipos de corrupción que casi arruinan a nuestra familia. Probablemente diría que nos tomó demasiado tiempo darnos cuenta de lo que realmente importaba, respondo, pensando en las últimas palabras de Leonor para mí en la residencia. Las repercusiones legales fueron rápidas y exhaustivas. Javier fue sentenciado a 18 años de prisión federal por fraude, abuso de ancianos y soborno. Carmen fue sentenciada a 15 años por su papel en la conspiración. Marco Santamaría fue inhabilitado como abogado y sentenciado a 5 años por extorsión y fraude. Su brillante carrera terminó en total desgracia, pero el aspecto más satisfactorio de su castigo fue el financiero. El gobierno incautó todos los activos que habían ocultado, incluyendo sus cuentas offshore, sus coches de lujo, joyas y la casa cara donde crecí, sintiéndome inútil y sin amor. Lo perdieron todo, mientras yo ganaba no solo dinero, sino algo mucho más valioso. La verdad de que Leonor siempre vio quién era yo en realidad, incluso cuando yo dudaba. Señora Morales, dice la doctora Pérez, acercándose con una tableta que muestra las últimas estadísticas sobre nuestro impacto, creo que querrá saber que el instituto ha ayudado a asegurar condenas en 12 casos importantes de corrupción, solo en nuestros primeros 6 meses de funcionamiento. Las cifras son alentadoras, pero son las historias individuales las que realmente importan. Como Sara López, la científica de la Agencia Española de Medicamentos, que expuso dispositivos médicos contaminados y ahora está protegida legalmente de las represalias corporativas, o Marcos Alarcón, el contable del Ministerio de Defensa, que reveló fraude de contratistas y recibió seguridad cuando su familia fue amenazada. Cada historia de éxito prueba que la inversión de Leonor en mi carácter ha creado ondas de justicia que se extienden mucho más allá de la historia de nuestra propia familia. La jueza Soler se ha convertido en una aliada inesperada, refiriendo casos al instituto cada vez que encuentra denunciantes que necesitan apoyo. El juez Herrera ha escrito cartas de recomendación que nos ayudaron a asegurar nuestro estado, sin fines de lucro y subvenciones federales. Incluso Sara Martín se ha unido a nuestro personal a tiempo completo, dejando su puesto en la defensa pública para convertirse en la principal asesora legal del instituto. Su éxito en mi caso atrajo la atención nacional y recibió ofertas de bufetes de abogados de prestigio en todo el país, pero ella eligió quedarse con nuestra misión de proteger a aquellos que se atreven a arriesgarlo todo por la verdad. Estoy pensando en expandir nuestros servicios, dice Sara, uniéndose a nuestra conversación frente al memorial de Leonor. Estamos recibiendo solicitudes de denunciantes internacionales que necesitan protección contra corporaciones y gobiernos extranjeros. El instituto ha crecido más allá de todo lo que pretendí originalmente. Ahora tenemos 15 empleados a tiempo completo, incluyendo investigadores, abogados, personal de seguridad y consejeros. Nuestro presupuesto anual supera los 3 millones de euros, financiado por la herencia, donaciones privadas y subvenciones federales, pero el aspecto más significativo de nuestro trabajo es personal. Cada persona a la que ayudamos me recuerda mi propio viaje, desde el aislamiento y el miedo hasta la seguridad y el propósito. La herencia de Leonor me dio más que libertad financiera. Me proporcionó los recursos para convertir mi propia experiencia traumática en algo que pudiera ayudar a otros a superar desafíos similares. Señora Morales, dice la doctora Pérez, alguien está aquí para verla en privado. Me guía a la sala de conferencias principal, donde una joven de unos 20 años está sentada nerviosamente, revisando una carpeta. Se llama Sofía Rodríguez y es inspectora de control de calidad para una gran empresa de procesamiento de alimentos. Descubrí que mi empresa estaba enviando intencionalmente productos contaminados a escuelas y hospitales, explica, su voz temblando con el mismo miedo que yo sentí hace años. Me amenazaron con despedirme y demandarme por sabotaje empresarial si lo reporto a las autoridades sanitarias. Al escuchar su historia, siento la familiar mezcla de rabia y determinación que impulsó mi propia decisión de testificar contra la corrupción farmacéutica.
Sofía se enfrenta a la misma difícil elección: quedarse callada y permitir que se dañe a personas inocentes, o hablar y arriesgarse a arruinar su propia vida. Sofía, digo, usando el tono que Leonor usó conmigo en nuestras últimas conversaciones, no estás sola en esta lucha. Tenemos abogados especializados en casos de seguridad alimentaria, investigadores que pueden ayudar a documentar la evidencia de la contaminación y servicios de seguridad para protegerte de las represalias corporativas. Su alivio es inmediato y palpable. La sensación de aislamiento y miedo que la ha atormentado durante meses comienza a desvanecerse a medida que se da cuenta de que decir la verdad no tiene por qué significar enfrentar las consecuencias sola. ¿Qué sigue?, pregunta. Lo que sigue es que te ayudaremos a hacer lo que ya sabes que es correcto. Respondo. Pero nos aseguraremos de que tengas todo el apoyo y la protección necesarios para superar el proceso. Cuando la reunión termina y Sofía se va con un plan de apoyo integral, me doy cuenta de que esto es exactamente lo que Leonor pretendía cuando estructuró su testamento para probar el carácter de nuestra familia. Sabía que el dinero sin propósito es inútil, pero el dinero dirigido a la justicia crea un cambio duradero. La mujer que pasó décadas construyendo un imperio inmobiliario usó su acto final para construir algo mucho más valioso, un legado de coraje e integridad que perdurará más que cualquier activo físico. Esa noche, de pie en el hall del instituto, rodeada de fotografías de los denunciantes a los que hemos ayudado y los funcionarios corruptos cuyos crímenes se han expuesto gracias a su valentía, entiendo que mis padres en realidad me hicieron un favor al litigar la herencia. Su codicia expuso la verdad sobre todos los involucrados. Perdieron su libertad y su fortuna porque eligieron la corrupción sobre el carácter. Raúl encontró un propósito significativo al elegir la justicia sobre la lealtad familiar. Y yo aprendí que el mayor regalo de mi abuela no fue el dinero, sino la oportunidad de demostrar que su fe en mi carácter estaba perfectamente justificada. La herencia de 10 millones de euros se ha convertido en algo mucho más valioso que su precio en efectivo. Se ha convertido en una fuerza para proteger a aquellos que se atreven a defender a los inocentes, exponer la corrupción que amenaza la seguridad pública y demostrar que el coraje de una persona a veces realmente puede cambiar el mundo. El legado de Leonor Morales no está en cuentas bancarias o bienes raíces, sino en cada denunciante que ha encontrado la fuerza para decir la verdad, porque saben que no tendrán que enfrentar las consecuencias solos. Eso es más valioso. Es más valioso que todo el dinero del mundo. Y esa es la herencia que ningún litigio puede quitarme. ¿Alguna vez has tenido que elegir entre el silencio sobre un error o hablar a pesar del costo? ¿Qué te dio el coraje para hacer lo correcto cuando no era lo fácil? Comparte tus pensamientos en los comentarios a continuación. Me encantaría escuchar historias de personas comunes que encontraron un coraje extraordinario para defender lo que es correcto. Si esta historia te resonó, presiona el botón me gusta para ayudar a que otros la encuentren. No olvides suscribirte para obtener más historias sobre justicia, dinámicas familiares y el poder de enfrentarse a la corrupción. Y comparte esto con cualquiera que necesite que se le recuerde que a veces aquellos que nos descartan como fracasos están revelando su propio carácter, no el nuestro. Gracias por escuchar la historia de Leonor y la mía. Recuerda que tu valor no lo deciden las personas que no lo ven. Y a veces, el legado más grande no es el dinero. Es el coraje de vivir tu verdad, sin importar el costo.